Bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Responsabilidades Archivísticas, el cual tiene como objetivo analizar las responsabilidades de los gobiernos municipales. Ay, perdón, me distraje porque decían que no tenía pensé que no tenía audio. Perdón, el objetivo es analizar las responsabilidades de los gobiernos municipales en la organización, conservación, administración y preservación de sus archivos de conformidad con la Ley General de Archivos. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización aquí en el INAFED. Saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida por parte del Archivo General de la Nación a la licenciada Brenda Charlín Galván Juárez, subdirectora de Desarrollo Archivístico. Y a continuación daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, voy a cederle el uso de la voz a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, colega. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, a la Secretaría de Gobernación, que es la entidad a donde está ubicado o a la que pertenece nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, le da mucho gusto poder tener este diálogo encaminado a describir para el funcionariado municipal las responsabilidades archivísticas. La impartición de los conocimientos va a estar a cargo, como ya lo dijo nuestra presentadora Yojaira Ortiz, a cargo de la licenciada Brenda Charlín Galván, que es subdirectora precisamente de Desarrollo Archivístico en el Archivo General de la Nación. Y todo lo que se diga en favor de llevar un archivo correcto es poco cuando se piensa en las consecuencias que tiene no hacerlo. ¿Qué es, al final de cuentas, un archivo? Cualquiera que sea. Pues es una memoria. El Archivo General de la Nación es por eso la casa de la memoria histórica de México, que de una manera o de otra lo que representa es la base de nuestra autoidentidad. Quiero que imagine cualquiera de nosotros que no recuerda lo que hizo el día de antier, ni lo que hizo el día de ayer, la semana pasada o el año pasado. ¿Qué es lo que se te borra allí? Lo que se te borra es ni más ni menos que lo más importante e íntimo que tiene cualquier persona, que es la noción del yo, el sí mismo. La autoidentidad desaparece. ¿Quién eres si no te acuerdas qué has hecho? En este caso, no se trata de una memoria individual, sino una memoria colectiva, que si es descuidada, equivale a un Alzheimer social. Es decir, que los pueblos no reconozcan su
identidad. El día de hoy, porque no ha sido la única plática sobre archivos, el día de hoy se pone énfasis en la normatividad, en el marco normativo de la materia y las responsabilidades en que se puede incurrir cuando las autoridades, y en este caso los gobiernos municipales, no cuidan adecuadamente de la organización, la conservación, la administración y la preservación de sus archivos de conformidad con la Ley General de Archivos, porque hay una ley que se aplica para estos efectos. No es el último de los encuentros que tenemos con el Archivo General de la Nación. El próximo mes tendremos otro tema que es la implementación de los sistemas institucionales de archivos. Son muy importantes para la memoria, ya lo dije, pero también para el futuro, porque todo lo que queda registrado como nuestra actividad habla de lo que han sido nuestros propósitos. Hacia el futuro, lo que indican es qué estamos haciendo para que esos propósitos se cumplan. Pero probablemente en una próxima entrevista diga un poquito más, porque los archivos no son solo una mirada al pasado, sino una mirada al futuro. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y a continuación, para dar inicio con la ponencia, cederé el uso de la voz a la licenciada Brenda Charlín Galván Juárez, subdirectora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación. Adelante, licenciada, puede activar su micrófono. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. A nombre del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, titular del Archivo General de la Nación, y de la maestra Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional, me siento muy honrada de participar para impartir esta pequeña plática sobre responsabilidades archivísticas, que, como bien lo comenta el coordinador, es de suma importancia conocer el marco normativo y el rango de aplicación de la Ley General, tanto de archivos como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para el caso en que nosotros incurramos en algún incumplimiento de los preceptos previstos en esta legislación. Sin más preámbulo, les voy a compartir pantalla para que podamos visualizar la presentación. ¿Me confirman si la presentación se visualiza bien? Ok, de acuerdo. Perfecto. Bien, como les comentaba, vamos a hablar sobre las responsabilidades archivísticas, pero antes de empezar a hablar sobre las responsabilidades archivísticas, es muy importante que conozcamos cuáles son los alcances de nuestra Ley General de Archivos. En ese sentido, nuestra legislación en materia de archivos, pues es de suma importancia y fue publicada en 2018, sin embargo entró en vigor hasta el 2019. La Ley General de Archivos, ¿qué nos dice? Bueno, pues primeramente que va a ser de orden público y va a ser de observancia general en todo el territorio nacional. Una de las grandes diferencias que tenemos con la Ley Federal de Archivos que se publicó en el 2012. Esto quiere decir que cuando entra en vigor la Ley General de Archivos, bueno, pues entonces ya es una aplicación generalísima en todo el territorio nacional. Y por ende, uno de sus principales objetivos va a ser establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Además de también contemplar como sujetos obligados los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos. También, obviamente, va a ser de aplicación general para la federación, las entidades federativas y los municipios.
¿Qué va a determinar esta Ley General de Archivos? Pues obviamente las bases para la organización del Sistema Nacional de Archivos, este gran ente que tenemos y que lo va a coordinar el Consejo Nacional de Archivos. Y como ya lo comenté, va a fomentar el resguardo, difusión y acceso de los archivos, lo que va a garantizar que construyamos una memoria y que con esta memoria nosotros podamos no repetir la misma historia siempre, ¿no? Y conocer la historia de nuestro país. Algunas de las fechas importantes y que es importante recalcar que vienen establecidas en la Ley General de Archivos, primero que nada, pues obviamente su publicación, que fue en el 2018, específicamente el 15 de junio, pero su entrada en vigor de conformidad con los artículos transitorios, pues fue hasta el 15 de junio del 2019. Entró en vigor 365 días posteriores a su publicación. A partir de la entrada en vigor, pues obviamente ya es obligatoria para todos los sujetos obligados que ya mencioné anteriormente. Dentro de los artículos transitorios, específicamente el 11º, tenemos que hasta el 15 de diciembre del 2019 teníamos todos los sujetos obligados para implementar el sistema institucional de archivos, es decir, 6 meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley General. Lo que se traduce que a la fecha, hoy 21 de abril del 2023, pues todos los sujetos obligados, lo ideal sería que contaran con un sistema institucional de archivos. Uno de los tiempos también muy marcados por la ley es la armonización con las leyes locales, es decir, que al año de su publicación, de su entrada en vigor de la Ley General de Archivos, es decir, el 14 de junio del 2020, todas las entidades federativas debieron de haber ya publicado su ley local en materia de archivos. Sin embargo, a la fecha hay algunos estados que no cuentan con ley y que están en este proceso de a lo mejor para su aprobación o a lo mejor para su aprobación, pero no tenemos el 100% de todas las entidades federativas que cuenten con ley local en materia de archivos. Sin embargo, el hecho de no contar con una ley local de archivos no quiere decir que voy a hacer caso omiso a las obligaciones que tengo por parte de la Ley General de Archivos. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de leyes tenemos, obviamente, encabezando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente vienen las legislaciones generales y las leyes locales después. Entonces, si no tenemos una ley local en nuestro estado, tenemos que atender lo que establece nuestra ley general. En ese mismo periodo y con esa misma fecha límite que el 14 de junio del 2020, se tiene el tiempo para establecer programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos. Eso de conformidad con el artículo 16º transitorio. Y por último, el 14 de diciembre del 2020 fue la fecha límite para iniciar las sesiones del Consejo Nacional de Archivos de conformidad con el artículo transitorio 10. Conociendo estos tiempos, creo que es más que evidente que nosotros como sujetos obligados y como generadores de documentación, pues a la fecha ya tenemos que haber tenido un gran avance en esta materia, al menos en dos grandes ejes. La primera, implementar un sistema institucional de archivos y la segunda, lo de establecer programas de capacitación. Ahora, ¿cuál es nuestra aplicación, interpretación y supletoriedad de nuestra Ley General de Archivos? Obviamente su ámbito de aplicación va a ser de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo al principio de supremacía constitucional, así como a los tratados internacionales de los que México sea parte. La supletoriedad de las legislaciones que van a entrar en caso de alguna laguna o en caso de algún caso o en alguna situación en particular que tengamos que echar mano de estas legislaciones, pues van a entrar en primer lugar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Por qué va a entrar la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Porque a diferencia de la Ley Federal de Archivos, la Ley General de Archivos ya contempla un apartado de faltas administrativas, que son infracciones administrativas en la Ley General de Archivos, y delitos archivísticos. Entonces, por esa razón entra como supletoria la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué es lo que busca la legislación? Pues como todas aquellas legislaciones que emite el Estado mexicano, la protección de las personas y del interés público. Bien, la Ley General de Archivos establece 5 principios base para que nosotros podamos realizar una correcta gestión documental y una correcta administración de archivos. Estos principios los vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley General de Archivos.
¿Cuáles son? El de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad. Aquí quiero que pongan mucha atención porque muchos de estos principios van muy de la mano con la materia de transparencia. No olvidemos que la materia de transparencia es un eje fundamental para los archivos y los archivos para la transparencia. Nosotros no podríamos garantizar y nosotros no podríamos siquiera garantizar el derecho humano de acceso a la información pública que viene contemplado en el artículo 6 de nuestra Carta Magna si no contamos con archivos. Entonces, como para ejercer la transparencia necesitamos tener archivos como base para poder realizarlo, es súper importante que le demos la importancia y que tomemos en cuenta que nosotros somos una pequeña herramienta de este gran sistema para poder garantizar un derecho humano. Recordemos que los derechos humanos pues son inalienables al hombre y es una situación que es inherente a, ¿no? Pero el Estado mexicano y así como todos los estados que tienen firmados tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues tienen la obligación de garantizar estos derechos humanos. ¿Y cómo los vamos a garantizar? Metiendo diversos controles como estas legislaciones. Ley General de Archivos y Ley General de Transparencia, que por favor les pido que no los vean como asuntos aislados, que los vean como un complemento. Vean un complemento de la materia de transparencia, los archivos, y la materia de archivos complementa la materia de transparencia. Dentro de los principios tenemos el de conservación, que nos habla de establecer las medidas de índole técnicas, administrativas y tecnológicas para la conservación de los archivos. Tenemos el de procedencia, que es conservar el orden original de cómo fueron creados estos documentos. El de integridad, que nosotros tenemos que guardar estos documentos completos y que toda la información que contengan esos expedientes sea verídica. La disponibilidad, que viene muy de la mano con la transparencia, que es tener bien localizados los expedientes para que nosotros podamos prestarlos de forma pronta y expedita. Y la accesibilidad, que es garantizar el acceso a la consulta. Recordemos que uno de los principios, tanto de la Ley General de Archivos como de la Ley General de Transparencia, es que todos los documentos de archivo y todos los documentos generados en ejercicio de las funciones de un servidor público o de una institución van a ser de carácter público, con la salvedad de aquellas restricciones que establece la Ley General en materia de transparencia. Ahora, entrándonos un poquito más al tema, ¿cuáles son las obligaciones que como sujetos obligados tenemos que observar como mínimo? Evidentemente esto solamente es un eje y son los pasos A que tenemos que dar antes de empezar a implementar otras medidas. Primero, administrar, organizar y conservar de manera homogénea los documentos de archivo. Si nosotros no tenemos un archivo bien organizado, pues obviamente no tendríamos la manera de saber qué tenemos, cómo lo tenemos y qué tenemos que hacer con esa documentación. Entonces, por eso es importante que siempre lo tengamos bien organizado y en dado caso de que se dé alguna transferencia al archivo de concentración o al archivo histórico en caso de transferencias secundarias, pues entonces garanticemos que podamos conservar de manera óptima estos documentos. Segundo, establecer el sistema institucional de archivos. El sistema institucional de archivos es un eje transversal y muy trascendente para el cumplimiento de la Ley General de Archivos. ¿Por qué? Porque es la segregación de las funciones y atribuciones que como sujeto obligado debo de llevar a cabo para una correcta administración, organización y conservación de mis archivos. Mi sistema institucional de archivos, ¿cómo va a estar compuesto? Va a estar compuesto por dos grandes ejes. El primero, la coordinación de archivos y segundo, las áreas operativas. Dentro de estas áreas operativas vamos a tener la unidad de correspondencia, o mejor conocido como oficialía de partes. Vamos a tener también el archivo de trámite y vamos a tener archivo de concentración. Archivo histórico es opcional. No, el hecho de que sea opcional no quiere decir que si tengo los medios para poder tenerlo, no lo voy a hacer. Más bien, esto está sujeto a una capacidad presupuestal del sujeto obligado. ¿Por qué? Porque es bien sabido que el tener un archivo histórico es algo que conlleva recurso económico y recurso humano. Entonces, si el sujeto obligado apenas si tiene
presupuesto para establecer un sistema institucional de archivos sin archivo histórico, pues va a ser imposible que contemple el tener un archivo histórico. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales funciones de estas áreas operativas? Pues el continuar con el ciclo vital de la documentación, ¿no? Porque en unidad de correspondencia u oficialía de partes, nosotros recibimos la documentación, ¿no? La turnamos al área competente para atender ese asunto que llegó. A esa área competente que la vamos a turnar, vamos a tener un archivo de trámite. Una vez que cumplan los plazos de conservación en ese archivo de trámite, tiene que ser transferido a un archivo de concentración para que cumplimente sus plazos de conservación y se determine el destino final de la documentación, ya sea para baja documental o para transferencia secundaria. Entonces vemos que todas las áreas operativas que integran el sistema institucional de archivos juegan un rol importante en el ciclo vital de la documentación. Y no se omite mencionar que también es muy importante la coordinación de archivos porque va a ser el ente normativo al interno de la institución y va a ser esta persona que va a estar coordinando que todos los procesos de gestión documental y administración de archivos se lleven de forma correcta. Ojo, siempre tener bien informado al titular de la dependencia o de la entidad. ¿Por qué? Porque el artículo 16 de la Ley General de Archivos menciona que es obligación del titular de cada sujeto obligado vigilar el correcto funcionamiento de su sistema institucional de archivos y de la correcta gestión documental y administración de archivos. Entonces, el coordinador de archivos tiene que trabajar de la mano con el titular. ¿Para qué? Para que uno, se le dé la importancia a los archivos, dos, se lleven a cabo todos los procesos de gestión documental y tres, estén en constante movimiento, que evitar en todo momento que los plazos de conservación se lleguen a cumplir en archivo de trámite, porque hay muchas situaciones. Nosotros como Archivo General de la Nación, pues prestamos consultas, ¿no? Y a veces nos hacen consultas de carácter normativo. Una consulta muy recurrente y que no debiera de ser así es que tengo tal documento o tengo tal serie documental que ya cumplió su plazo de conservación en archivo de trámite desde hace 10 años y entonces, ¿qué hago con él? ¿Sí lo transfiero al archivo de conservación o ya lo puedo dar de baja? En lo correcto sería que lo pudiéramos transferir al archivo de concentración para posterior determinar su destino final. Sin embargo, si ya cumplió sus plazos de conservación y ya es para baja y nada más estoy guardando papel que me está quitando espacio, pues tendríamos que ajustar el procedimiento y para eso nos haría falta nuestro grupo interdisciplinario, que es otra de las obligaciones. Conformar un grupo interdisciplinario para apoyar en la valoración documental. El grupo interdisciplinario, ¿cómo va a estar integrado? Va a estar integrado por diversos titulares de la institución. Prevé que venga el titular de la unidad de transparencia, el titular del área jurídica, el titular del área de desarrollo planeación, el titular de la coordinación de archivos, un representante del órgano interno de control y tecnologías de la información. Como base lo tendrán que conformar estos titulares. Sin embargo, también tienen que ser integrantes todos los productores de la documentación. ¿Qué es lo que quiero decir? Si hacemos un análisis un poquito más profundo, lo que establece la Ley General de Archivos como integrantes del grupo interdisciplinario son únicamente aquellas áreas comunes que van a compartir todas las instituciones. Todos van a tener un jurídico, todos van a tener un área de tecnologías, todos van a tener un representante del órgano interno de control, todos van a tener una unidad de transparencia, todos van a tener una coordinación de archivos. Sin embargo, las sustantivas también las tenemos que conformar a nuestro grupo interdisciplinario. Por eso la Ley General de Archivos en el artículo 51, segundo párrafo, menciona que todas aquellas áreas administrativas productoras de la documentación deben de conformar este grupo interdisciplinario, que lo traduzco como todo lo que todas las unidades administrativas no previstas en el párrafo que antecede y que son productoras de la documentación, traduciéndolos como a direcciones de área, gerencias, tienen que conformar el grupo interdisciplinario. Por ejemplo, pongo de ejemplo el Archivo General de la Nación.
AGN tiene su jurídico, AGN tiene su dirección de tecnologías, AGN tiene su área de planeación, que es la dirección de administración, pero tenemos también la Dirección de Desarrollo Archivístico Nacional, que es sustantiva. Tenemos también la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental, que es sustantiva, y tenemos la Dirección de Difusión del Patrimonio Documental, que también es sustantiva. Entonces, ellas no porque no vengan previstas en el artículo 51 quiere decir que no las voy a tomar en cuenta para conformar mi grupo interdisciplinario. Al contrario, tienen que ser integrantes de este grupo interdisciplinario. ¿Qué es importante? Que estos grupos interdisciplinarios sean conformados por los titulares de las unidades administrativas. ¿Por qué los titulares de las unidades administrativas? Porque van a ser primero, los que tengan la potestad de tomar decisiones y segundo, son los que conocen qué documentación produce su área. Como cuarta obligación, tenemos el llevar a cabo la capacitación y profesionalización del personal de archivos. Como vimos a principio de esta participación, fue uno de los ejes que tuvimos que tomar en cuenta y que a la fecha ya tenemos que tener establecidos de conformidad con los transitorios de la Ley General de Archivos. Es muy importante la capacitación, porque si nosotros seguimos trabajando con los archivos sin tener un conocimiento sobre el por qué hacemos las cosas o cómo es la forma correcta de hacer las cosas, vamos a estar sujetos a muchas equivocaciones. Entonces, por eso es importante hacer estas pequeñas jornadas de capacitación al interior o ofertar aquellas que se den en el exterior y obligar a todas las personas, no me gusta obligar, pero ese es el término correcto, a todas las personas que estén inmersas en materia de archivos, que yo considero que son todos los servidores públicos. En algún momento generamos documentos, firmamos documentos, tenemos expedientes en nuestra oficina. Entonces, por eso es importante que la capacitación sea llevada a cada uno de los servidores públicos que integren una institución. Otra de las obligaciones es destinar espacios, equipos e infraestructura para el funcionamiento de los archivos. ¿Por qué? Tengo que prever un posible situación de siniestro. Entonces, tengo que tener primero todos los espacios adecuados para conservar mi documentación. Los tengo que tener a lo mejor en anaquelería, a lo mejor en cajas, a lo mejor en unos archiveros, pero que yo sé que ahí están seguros, que no corren el riesgo de mojarse, que no corren el riesgo de que si llueve fuertísimo y se llega a inundar el edificio, se lleguen a mojar esas cajas. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de qué posibilidades hay de que ocurra un siniestro y qué siniestro pudiera ocurrir en la institución y en ese caso, tomar las medidas necesarias para evitar eso. Otra de las obligaciones y muy importante es inscribir a sus registros, a sus archivos en el Registro Nacional de Archivos. El Registro Nacional de Archivos, espero que más de uno de los que estamos aquí ya hayan realizado su inscripción al Registro Nacional. Es importante, ¿por qué? Porque aquí vamos a referir toda la información de los sistemas institucionales de archivos. Una pregunta frecuente es, si no tengo sistema institucional de archivos, ¿puedo realizar mi inscripción en el Registro Nacional de Archivos? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque ¿qué van a registrar? ¿No? Entonces, es importante que cuenten con un sistema institucional de archivos para poder inscribir sus archivos al Registro Nacional. Este lo administra el Archivo General de la Nación a través de una plataforma que la podrán encontrar en la página oficial de la AGN, así como en la página de la plataforma del Sistema Nacional de Archivos. Tienen que darse de alta, se les va a proporcionar un usuario y contraseña y entonces tendrán que llenar un formulario. Pero antes de llenar el formulario, es importante que acepten y firmen la carta responsiva. ¿Por qué implementamos una carta responsiva en el RENA? Anteriormente le podíamos dar el voto de confianza, por así decirlo, a los sujetos obligados y únicamente nos mandaban la información y las evidencias documentales por correo electrónico. Sin embargo, eso no era operativamente viable. ¿Por qué? Porque a veces los correos eran muy pesados y no podían pasar en uno solo. Se corría el riesgo que la información se pudiera perder entonces en la bandeja de entrada.
Entonces, con la finalidad de sistematizar esta situación y tomando en cuenta que todos somos responsables de lo que tenemos en nuestra institución, pues implementó una carta responsiva que al firmarla ustedes están aceptando que toda la información que van a referir en el formulario del Registro Nacional de Archivos es verídica. Y caso contrario, pues entonces se tendría que dar vista al órgano interno de control. En en este formulario y en estas cartas responsivas y en el Registro Nacional de Archivos, si bien ustedes requisitan esta carta responsiva, nosotros podemos realizar una revisión aleatoria de la información que ustedes inscribieron. Es decir, podemos escoger al azar a cualquier sujeto obligado y solicitarle, oye, tú me dijiste que tenías nombramientos de todos, ¿me los puedes mandar? Y ahí es como nosotros estaríamos verificando que toda la información que se está llenando en el Registro Nacional de Archivos, pues es correcta. También tenemos la obligación de elaborar un programa anual de desarrollo archivístico. Aquí pongan mucha atención porque el PADA no solamente es una obligación en materia de archivos, también es una obligación en materia de transparencia, junto con la otra, que es contar con instrumentos de control y consulta archivística, la guía de archivo y los índices de expedientes clasificados como reservados. ¿Por qué? La Ley General de Archivos te dice, lo tienes que tener y lo tienes que publicar en tu portal. Ok, pero la Ley General de Transparencia tenemos el artículo 70, fracción 45, que nos dice que tenemos que subir al CIPOD el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivo. Pero no sé si algunos de ustedes sepan, en diciembre del 2020, el INAI publicó un manual para subir toda la información al CIPOD. En ese manual nos está diciendo qué información tenemos que subir en qué fracciones. Si ustedes se van a la fracción 45, van a ver que ya no solamente subimos dos cosas, ya tenemos que subir el PADA, tenemos que subir los instrumentos de control, los instrumentos de consulta, es decir, catálogo de disposición documental, cuadro general de clasificación archivística, guía de archivo, inventarios generales, dictámenes de baja documental, dictámenes de transferencia secundaria, informe del PADA, creo que es todo lo que se tiene que subir, ya son 8 rubros, no solamente son 2, y en ese manual viene la temporalidad que nosotros podemos ir actualizando esa información. En el caso del CADIDO, pues obviamente es anual, en el caso de inventarios es semestral. En el caso del PADA también es anual y en el informe del PADA también es anual, pero aquí quiero que pongan mucha atención porque sí tenemos una fecha límite para subir PADA y para subir informe del PADA, que es el último día del mes de enero de cada ejercicio fiscal. Es decir, que a la fecha todos ustedes ya debieron de haber subido tanto a su portal institucional como a la plataforma del CIPOD el PADA y el informe de PADA, porque ahí sí tenemos un plazo establecido. Bien, no sé si hasta el momento eh, quisieran expresar alguna pregunta o podemos continuar con la exposición. Bien, me parece que no hay dudas al respecto. Aquí les voy a ligar un poquito la transparencia y la rendición de cuentas. Ya les mencioné que todos los documentos que generamos en el ejercicio de nuestras funciones por premisa es público. Es decir, que si llega una solicitud de información, yo tengo que dar esa información que me están pidiendo. Lo que se traduce en que tiene que ser accesible para todos y la tenemos que conservar siempre. Sin embargo, al ser esto público, nosotros entramos a una, que a mí me gusta llamarlo como una triangulación muy especial, que me gusta demasiado porque todo tiene sentido. Tenemos 3 sistemas rectores en el Estado mexicano. Es el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Anticorrupción. El Sistema Nacional de Transparencia, pues quien está atrás es el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Sistema Nacional de Archivos, quien lo coordina, es el Consejo Nacional de Archivos. Y el Sistema Nacional de Anticorrupción, quien lo coordina, es el Comité Coordinador. Esto es
un match perfecto. ¿Por qué? Yo les comentaba al principio, sin archivos no tenemos transparencia. Y sin transparencia no podemos garantizar unas medidas debidamente correctas, implementadas para garantizar la anticorrupción. Porque con los documentos, obviamente los documentos son evidencia documental, son testimonio de todo lo que suceda este, dentro de de cualquier sujeto obligado. En ese sentido, no sé si me pudieran apoyar apagando sus micrófonos, por favor. Gracias. En ese sentido, es de suma importancia que le demos, y se los expongo de esta manera, para que ustedes sean conscientes de la importancia de los archivos. Yo como base pondría el Consejo Nacional de Archivos. Sin archivos no tenemos los otros dos. Los podríamos tener, pero no funcionarían. ¿Por qué? Porque no tendríamos los insumos para que funcionen, que son los archivos. Evidentemente, lo pongo tan fácil. Inicia un procedimiento, una carpeta de investigación por el delito de cohecho de un servidor público. Ok. De ese delito de cohecho se advierte que hay actos de corrupción que generó él, así como su equipo de trabajo. ¿Y cómo lo pruebo? ¿Cómo lo puedo probar si no tengo documentos de archivo? ¿Cuáles van a ser mis evidencias? ¿Cuáles son las pruebas o los medios de prueba que yo voy a presentar ante el juzgador? No tendría. Si no tengo archivos, no tengo nada. No podría iniciar un procedimiento. No tendría medios de prueba para demostrar que ese servidor público efectivamente realizó el delito de cohecho y porque no tengo el papel. ¿Cómo voy a tener el papel? Bueno, pues teniendo una organización adecuada, porque si tengo una organización no se me van a perder las cosas, ni se me van a hacer perdedizas. Entonces, tengo que tener todo bien identificado, bien organizado, siguiendo los principios que vimos al inicio de la presentación que están en el artículo 5º, para que nosotros podamos garantizar que todos nuestros documentos no solamente estén, sino que sean completos y que están veraces, porque además hay ocasiones en las que es muy fácil quitarle alguna página a X expediente, ¿no? Entonces, aquí les demuestro un poquito más la importancia de los archivos. Les comentaba que todo es público y todo es accesible. Sin embargo, como premisa mayor, sin embargo, tenemos dos supuestos. Podemos clasificar la información en reserva o confidencialidad, atendiendo a diversas razones. ¿Cómo lo vamos a clasificar como reservada? Cuando a lo mejor la información sea, esté dentro de un juicio o la información que estamos solicitando es un expediente de un juicio y aún no tiene una resolución por parte del juzgador, entonces el hecho de darlo a conocer podría comprometer la decisión objetiva del juzgador, ¿no? Por ejemplo, también que pueda obstruir actividades de verificación, por ejemplo, obstruya la persecución de delitos, cuando vulnere la conducción de los expedientes judiciales, ¿no? Lo que les platicaba, los procedimientos, se encuentre contenida dentro de alguna investigación, ¿no? O puede menoscabar la conducción de relaciones internacionales. Solo en estos casos podemos clasificar la información. Pero la clasificación de la información como reservada únicamente es por un tiempo en específico. No podemos nosotros hacerlo confidencial como el otro supuesto, ¿no? Que el confidencial sí es un tiempo indefinido, pero como reservada no. Entonces, como reservada si es un tiempo, ese tiempo se puede duplicar, pero cuando, pero cuando ya termine ese segundo tiempo, pues tenemos que abrir ese expediente, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Remontándonos un poquito al inicio de la presentación, mencionábamos dentro de los principios que nosotros tenemos que dar acceso a los archivos, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos dar esa información porque está clasificada como reservada o como confidencial,
tendríamos que dar una causa justificada del por qué no estamos dando esa documentación. En ese sentido, la única forma en la que nosotros podríamos demostrar que X expediente o X documento de tal expediente no lo puedo dar a través de una solicitud de información va a ser con una prueba de daño. Esa prueba de daño la vamos a elaborar nosotros como instituciones y van a intervenir la coordinación de archivos, la unidad de transparencia y la unidad productora de la documentación. Se le va a dar vista al órgano interno de control, que también es uno de los integrantes del comité de transparencia. Y entonces se va a determinar si es viable o no su clasificación como reservado o como confidencial. Antes de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, se tenía la mala costumbre de clasificar series completas, pero no porque se clasificaran series completas quería decir que toda la información de esas series iba a ser reservada o confidencial, ¿no? Entonces ahora ya no podemos hacer eso, ya no podemos clasificar series completas, ya todos los documentos nacen públicos y hasta el momento en el que a nosotros nos llegue una solicitud de información, un requerimiento de una autoridad judicial o jurisdiccional, o porque sea una determinación del Instituto Nacional de Transparencia que nos diga, hey, ese expediente es clasificado, ¿no? O ese expediente es reservado. Hasta ese momento nosotros podríamos llevar a cabo esa clasificación. Antes no. Entonces, nada más lo comento para que lo tomen en cuenta y que no sigan haciendo esa mala costumbre de clasificar series documentales completas. Ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Ya les expuse todas las obligaciones que tenemos. Entonces, de esas obligaciones, pues evidentemente nosotros tenemos que dar cumplimiento y tenemos que llevarlas a cabo. Si nosotros no llegáramos a llevarlas a cabo, pues tenemos consecuencias, ¿no? Como todo, es como cuando éramos niños y nos decían, si no haces X cosa, te voy a castigar, ¿no? Que nos decía nuestra mamá. Y entonces, pues no lo hacíamos y sí nos castigaban, ¿no? Nos la cumplían. Igual aquí. Aquí, ¿se acuerdan que al principio también les decía? La Ley General de Responsabilidades Administrativas entra de manera supletoria, de manera directa a la Ley General de Archivos. Pues evidentemente para establecer el procedimiento, para fincar una responsabilidad administrativa. Cuando entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya deja abierto a que puedan ser sancionadas personas servidoras públicas y personas que no posean este carácter. ¿Quiénes no van a poseer este carácter? Ustedes me van a decir, oye Brenda, pero pues en todas las instituciones trabajan puros servidores públicos. No, también hay personas que son prestadoras de servicios profesionales que no precisamente son servidores públicos. Entonces, siguiendo esta lógica, la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dice que van a incurrir en una falta administrativa no grave el servidor cuyos actos o omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes. Primero, va a ser cumplir con las funciones y atribuciones y comisiones encomendadas. Es decir, que si a mí me dicen que yo tengo que ser responsable del archivo de trámite y algo le pasa a este archivo de trámite, pues bueno, yo soy responsable. Eh, el no denunciar los actos o omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir y que se puedan constituir faltas administrativas. No son mis archivos, pero sé que un compañero se llevó un expediente a su casa porque lo necesitaba y ya no lo regresó. Pero como es muy mi amigo, pues yo no voy a decir nada. También el callar estaríamos incurriendo en una falta administrativa. Como superiores jerárquicos, tenemos que supervisar que los servidores públicos sujetos a la dirección cumplan con las disposiciones de este artículo. Es decir, que si alguien que está sujeto o algún subordinado realiza algo que pudiera encuadrar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nosotros también tendríamos un gradito de responsabilidad. Tenemos que también rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables. Pero aquí viene algo muy interesante en la fracción cuarta de nuestra Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, todo esto que les estoy mencionando, viene en el artículo 49 de la citada ley. Pero hay una fracción en particular que nos habla sobre aquellas faltas administrativas en menoscabo de los archivos, que es la fracción quinta. La fracción quinta nos dice que tenemos la obligación de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos. Eso quiere decir que antes de que entrara en vigor la Ley General de Archivos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 49, fracción quinta, ya establecía y ya prevía que se podían realizar acciones en menoscabo de los archivos. Y ya se le estaba dando la importancia a los archivos. Es decir, que si yo, por alguna cuestión, impido su divulgación o ayudo a su destrucción o a su ocultamiento o a utilizarlo de forma indebida, yo también estoy incurriendo en una falta administrativa. Por poner un ejemplo, a veces en los municipios se tiene la mala costumbre de que sale una administración y con ella salen todos los archivos. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros como servidores públicos estamos prestándonos para un servicio, que es el servicio público. Entonces, a veces nosotros generamos malamente un sentimiento de pertenencia a los archivos y a las cosas que nosotros generamos en el ejercicio de nuestras funciones que prestamos como servidores públicos. Entonces, a veces piensan que el hecho de que ustedes se vayan de su cargo o comisión quiere decir que conmigo se tienen que ir todos mis archivos. No, porque los archivos son de las instituciones, no son nuestros, porque nosotros trabajamos para las instituciones. Entonces, esos expedientes que yo tengo en mi oficina son de la institución en la que laboro. Y el día de mañana que yo me retire, ahí se quedan, porque esos le tienen que servir a mi sucesora o a mi sucesor. Entonces, tenemos que hacer conciencia de dejar esa mala práctica. Nosotros no podemos seguir sintiéndonos dueños de los archivos. Los archivos son de la institución y el día que nosotros nos vayamos, los archivos ahí se quedan. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros advirtamos que eso pasa, ¿no? De que ya sé que la que fue mi jefe o el que fue mi jefe se llevó tales expedientes. Darle vista al órgano interno de control o a los entes fiscalizadores que tengamos. Porque además, los entes fiscalizadores son los que tienen la atribución de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Archivos. Eso viene en la Ley General también. Entonces, eso también es una invitación para que el día de mañana, que ustedes sean testigos de alguna sustracción de algún expediente o de algún documento, lo hagan saber, porque si no también pueden ser responsabilidad de ustedes. Entonces, tenemos que dejar esa mala costumbre porque dejamos sin historia el municipio y si dejamos sin el saber qué pasó antes, ¿no? Entonces, sabiendo que también está considerado como una responsabilidad administrativa y una falta administrativa por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, les voy a platicar un poco sobre el procedimiento a manera muy genérica de cómo a nosotros nos van a poder decir y cómo nos van a poder sancionar. Primero el actuar o la acción que puede ser la sustracción, el ocultamiento, la inutilización indebida, etc. Para imponer sanciones. La prescripción es la facultad para imponer sanciones por parte de X autoridad. Esa prescripción en estos casos de faltas administrativas no graves va a ser de 3 años, contados a partir de que se surte el efecto. Si es una acción que se llevó de manera continuada,
Entonces, pues va hasta la última acción va a ser la que se va a contabilizar esos 3 años. Pero hay una interrupción. Esta interrupción del tiempo de la prescripción se va a ver perjudicado el tiempo que tarde la autoridad investigadora para clasificar la conducta. Es decir, para determinar si fue una falta administrativa grave o fue una falta administrativa no grave y en qué supuesto recae. Una vez dicho lo anterior, pues no quiere decir que si hace 3 años se robaron un expediente o sustrajeron un expediente, quiere decir que ahorita 2023 no te puedan sancionar, porque tienen que tomar en cuenta que hay un término de interrupción dentro de la prescripción. ¿A cuáles sanciones nos podemos hacer sujetos? Primero, una amonestación pública o privada, que es nada más y nada menos que un llamamiento de atención. Puede ser que te citen con unos testigos y te digan, a ver, Brenda, no lo vuelvas a hacer. O te peguen y te boletinen en toda tu institución y digan en un oficio que te están amonestando públicamente por haber cometido tal, 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 y que el órgano interno de control determinó esta sanción, ¿no? Y ese documentito lo van a pegar en toda la institución, entonces te van a boletinar y te van a quemar y van a decir, ay, mira, este hizo esto, ¿no? Y todos se van a enterar. También se va a dar la suspensión del empleo, cargo o comisión, que este puede ser de 1 a 30 días naturales, no más. También se puede dar la destitución del empleo, cargo o comisión, no menor a 3 meses ni mayor a 1 año. Y obviamente se va a inhabilitar para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. ¿Qué elementos va a tomar en cuenta la autoridad sancionadora? Primero, el empleo, cargo, comisión y el nivel jerárquico. Evidentemente, a mayor nivel, pues mayor responsabilidad. También los antecedentes del infractor, la antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores, es decir, si te amenazaron, si te dijeron que lo tenías que hacer y que si no lo hacías te iban a hacer esto y aquello, y la reincidencia, es decir, si es la primera vez que lo haces o ya van varias veces que el órgano interno de control o el órgano fiscalizador ha identificado esa acción de tu parte. ¿Quién va a imponer las sanciones? La va a imponer la autoridad sancionadora, que son, en el caso de faltas administrativas no graves, los secretarios o los órganos internos de control. Para faltas administrativas graves es diferente. La autoridad sancionadora va a ser el tribunal. Sin embargo, la investigadora va a ser el órgano interno de control. Es decir, si yo cometiera una falta administrativa grave, en este momento en el que se clasifique mi conducta, se va a determinar si va a ser grave o no grave. Si es no grave, el órgano interno de control se lo queda o el homólogo. Si es grave, va a decir el órgano interno de control, ya no es mi competencia, lo tengo que mandar al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En el caso de estados y municipios, pues tendría que ser en el Tribunal de Justicia Administrativa de cada una de sus entidades federativas. En el caso de la Administración Pública Federal, pues tendría que ser en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se puede dar la imposición de sanciones, bueno, ya dijimos que los órganos internos de control, pero pueden los órganos internos de control abstenerse a imponerte una sanción. ¿Cuándo se van a abstener? Cuando el servidor público, primero, no haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa no grave y segundo, que no haya actuado de forma dolosa. También se puede dar una figura que es la duplicidad. Esta duplicidad se va a dar cuando yo como servidor público cometa una falta administrativa clasificada como grave y además como no grave. Entonces, la autoridad investigadora lo va a determinar. Los actos o omisiones que sean investigados van a desprender si esa comisión fue por faltas administrativas graves como no graves y las faltas administrativas graves van a sustanciar el procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, el Tribunal de Justicia Administrativa va a ser el ente competente para determinar si te sancionan solo por la falta administrativa grave o también te van a aplicar una sanción por la falta administrativa no grave.
Evidentemente nosotros tenemos un medio de defensa. Este medio de defensa para el caso de faltas administrativas no graves va a ser la impugnación. Esta impugnación, ¿cuándo la voy a poder interponer? 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación de que me sancionaron. Se va a presentar ante la autoridad investigadora. En faltas administrativas no graves va a ser ante los órganos internos de control, en este caso ante y en el caso de faltas administrativas graves ante la Sala Superior del Tribunal. Y en el caso de que la autoridad advierta que te tiene que hacer un requerimiento para que a lo mejor amplíes la información, algo te faltó, te va a realizar ese requerimiento para subsanar, de forma, no de fondo. Ese requerimiento de subsanar vas a tener 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación para que tú puedas subsanar esas situaciones que advirtió el órgano interno de control. Y una vez que realices eso, se va a admitir a trámite. Una vez admitido a trámite, se puede emitir la resolución correspondiente que únicamente va a confirmar o va a revocar, y eso no va a admitir un recurso en contra. Al menos no en esta instancia. Ya si en esta instancia no admiten recurso en contra, te tendrías que ir a una segunda instancia, pero a lo mejor ya a un juicio constitucional o mejor conocido como juicio de amparo. Estas son algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos en materia de archivos, son las consecuencias a las que nos podemos ser acreedores. Es decir, que si nosotros como titulares de un sujeto obligado o bien o como coordinador de archivos que no me hacen caso, no doy vista al órgano interno de control para que tomen las medidas necesarias, yo también estoy siendo partícipe de esa ejecución. Entonces yo también puedo ser susceptible de que me impongan una sanción. Por eso es muy importante que nosotros como servidores públicos seamos muy cuidadosos y conozcamos las obligaciones que tenemos en el ejercicio de nuestras funciones. Yo les voy a dar un consejo que en algún momento uno de mis jefes me dio. Cuando llegues a una institución, lo primero que tienes que llegar a hacer es leer tanto tus obligaciones como a lo que te estás comprometiendo a realizar. Porque partiendo de esa línea de tener conocimiento de qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, nos vamos a evitar muchos problemas. Entonces, eso mismo se los digo a ustedes, conozcan muy bien las responsabilidades que tienen en materia de archivos, ejecútenlas en el ámbito de sus atribuciones, y si por alguna situación no las pueden ejecutar, dejen documentadas las razones, pero las razones que no son de su competencia, o sea, que eso ya no esté en su cancha, pues. ¿Para qué? Para que el día de mañana que caiga una auditoría en materia de archivos, ustedes tengan la documental probatoria de decir, ok, no lo tengo, pero yo sí solicité que tenía que tenerlo, y para tenerlo tenía que tener A, B, C, D, F, G. Entonces, cuídense, cuídense entre su equipo de trabajo, porque pues sería muy desafortunado que fueran sancionados por una falta administrativa no grave. Y con este último argumento cierro mi presentación. No sé si podamos abrir o si tuvieran preguntas y respuestas, y y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte de la licenciada Brenda Charlene Galván Juárez, subdirectora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación. De igual forma, agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación daremos paso a un comentario y algunas preguntas para que licenciada nos apoye con sus respuestas. Comienzo con el comentario. Planeación plagiaca. En el caso del municipio, nosotros tenemos archivos de concentración, pero cuando termina su vida, se traslada a otras áreas que tenemos problemas con límites territoriales. Ese es un comentario, pero no sé si quiera usted comentar algo, licenciada, o continúo con las preguntas. Continuamos con las preguntas, por favor. De acuerdo. Lidia Sánchez Tenorio, de Atención Empresarial. Dice, al sombrear con marca texto, lápiz, lapicero o marcador de cera un oficio, memorándum, factura, etcétera, ¿se considera alteración de documento? Mira, es que depende de qué documento estamos hablando.
Si hablamos de un memorándum, pues evidentemente no es una alteración. Si yo estoy poniendo acuse con un marcador de cera o con un marcatextos, con un lápiz, no lo estamos alterando en su contenido. Sin embargo, si hablamos de facturas, yo creo que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado porque es bien sabido que toda la información contable no se tiene que manipular, ¿no? De hecho, al momento de agregarlo en un expediente, pues tenemos que foliarlo con lápiz, pero no tendríamos que estar nosotros alterando la factura. ¿Por qué? Porque es información contable, ¿no? Entonces, la información contable es un poquito más delicada que la administrativa. Yo les recomendaría que no muevan facturas, no las rayen, y si ustedes quieren hacer anotaciones a un memorándum, a un oficio, lo mal hecho, digitalícenlo y con el sombreador del PDF hagan sus anotaciones o hagan sus notitas al lado o con post-its. Yo en particular soy enemiga de estar rayando los documentos originales. No me gusta, y si a fuerzas tengo que hacer una anotación, pues tengo que sacar una copia o hacerlo y digitalizarlo. Muchas gracias. Y continúo. José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook. ¿Qué pasaría si algún municipio no lleva el archivo como debe de ser? Pues pasa todo lo que les acabo de... Licenciada, creo que tuvimos ahí problemitas con su internet. Ya regresó. Es que la dejamos de escuchar, se nos quedó paralizada. Si nuevamente nos comenta la respuesta y ya se volvió a paralizar. Un momentito, a ver si regresa. Estamos teniendo un poquito de fallas con su internet. Licenciado Ernesto, no sé si nos quiera apoyar con comentarios ahorita, a ver si logramos que regrese. Sí, gracias, yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y también gracias por estas preguntas que nos están haciendo. La verdad es que son preguntas que nos parecen muy importantes, elementales, básicas. Y en lo que Brenda Galván se reincorpora con nosotros, pues déjenme decirles que justamente por esa importancia que tiene toda esta nueva legislación que comentaba Brenda, es una legislación relativamente nueva, es una legislación que, como ella explicaba, pues ya obliga a todo ente público, particularmente o más bien incluyendo los propios municipios, a una serie de acciones que, de acuerdo al cronograma que ya nos presentaba, pues ya tendrían que estar suficientemente atendido en los municipios. Entonces, quizá esa es la primera reflexión que a mí me gustaría invitarlos a que hagan ustedes al interior de sus equipos de trabajo. Una, si conocen esta legislación. Dos, si conocen el cronograma que ahí se está comentando. Tres, si han llevado a cabo estas acciones que comenta este cronograma y la legislación que Brenda nos estaba explicando. Brenda, fíjate que estamos haciendo un comentario en lo que tú te reincorporabas. Destacábamos un poco la importancia de la legislación que mencionabas, la importancia de las acciones que establece la ley para los municipios. A ver si alguien nos quiere comentar ahorita en el chat alguna de las acciones por las que estén pasando, si ya llevaron a cabo estas acciones, si ya llevaron a cabo este cronograma, en qué situación se encuentran. Y una de las preguntas que yo ahora estaba leyendo, Brenda, era justamente esta de, bueno, ¿qué pasa si el municipio no hace lo que establece la legislación, ¿no? Pareciera central responder esto por todas las explicaciones que tú señalabas, ya no únicamente en términos de la legislación de archivos y de responsabilidades administrativas, sino me parece que también sería importante a la luz de este marco de transparencia, anticorrupción y archivos que también señalabas en tu presentación, Brenda. Sí, sí, Ernesto, mira, es importante que pues todos los municipios, yo sé que la situación en materia de archivos en los municipios es muy delicada, no se les da el presupuesto, no se les da la importancia.
Sin embargo, creo que es importantísimo que nosotros, como se los comentaba al final, hagamos todo lo que esté en nuestras manos hacer, ¿sí? Por ejemplo, me decían, es que no puedo implementar mi sistema institucional de archivos porque en el archivo, bueno, en el área de archivos solo soy una persona y en todas las demás áreas no hay nadie, ¿no? Entonces yo le decía, ok, yo sé que esto ya trasciende tu ámbito de competencia, de atribuciones, lo que tú puedas hacer. Entonces yo te recomiendo que hagas un oficio, hagas un memorándum dirigido a tu titular y le expongas. ¿Sabes qué? De conformidad con la Ley General de Archivos, necesitamos tener A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Y también te informo que el artículo 16 dice que pues tú tienes que vigilar el correcto funcionamiento del CIA. Entonces, por lo anterior y en el ámbito y con la finalidad de estar en posibilidad de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y evitar cualquier sanción, solicito tu apreciable apoyo para que se puedan tomar las medidas necesarias para X tema, ¿no? Entonces, a lo mejor y no te hacen caso, ¿no? A lo mejor y ahí se queda. Pero lo que sí puedes hacer es que cuando el día que te llegue una auditoría, el día que te llegue una denuncia y que tengas que enviar evidencia documental, tú tengas ese documento y puedas decir, mira, yo lo solicité con fecha tal y es fecha que no me han este, respondido. Y además dentro de mis atribuciones, pues yo no puedo este, disponer de presupuesto para X o Y acción. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo les doy, que todo lo dejen documentado, que hagan todo lo que esté dentro de sus atribuciones. Ya cuando vean que nada más no pueden, pues entonces hagan su documentito y ese lo guarden muy bien porque en algún momento les va a ayudar para que ellos se puedan zafar de cualquier responsabilidad administrativa. Muchas gracias, licenciada. Y continuamos. Leonor Nambo. Gracias por la invitación, muy buen tema. Quiero pensar que todo el archivo debería de ser así como lo marca la legislación, pero ¿existe algún órgano que supervise esto en los municipios? Sí, en la Ley General de Archivos dice que quien va a supervisar el cumplimiento de la Ley General de Archivos son los órganos internos de control, las auditorías, o los órganos fiscalizadores y sus homólogos dentro de cada estado, ¿no? Hablaba de las secretarías también, pueden ser las secretarías quienes tengan que supervisar este tema. De acuerdo, continuamos. Elisa Cometa Ramírez Pacheco, vía Facebook. Dice, ¿dónde puedo pedir la capacitación para personal nuevo? ¿Sería comenzar de cero? Aquí hay dos cosas importantes de señalar. La capacitación. Los programas de capacitación en materia de archivos de manera interna no son atribución de la coordinación de archivos, de cada sujeto obligado. En el caso que quisieran una capacitación, a lo mejor por algún externo, se pueden acercar al Archivo General de la Nación sin ningún problema. Ahorita se están ofertando asesorías archivísticas gratuitas y aparte el Archivo General de la Nación acaba de lanzar y aperturar la plataforma de capacitación gratuita. Es una plataforma estilo Moodle donde van a encontrar todos los temas habidos y por haber en materia de archivos basados en nuestros materiales que nosotros exponemos y que nosotros brindamos en el programa anual de capacitación, que ese sí se cobra. Y esta situación de hacerlo gratuito, esta decisión se tomó para, porque se conoce la situación de los municipios, se conoce la situación de los estados, se conoce la falta de presupuesto. Entonces, no queremos que eso sea un impedimento para que ustedes den cumplimiento a la Ley General de Archivos. Entonces, esa plataforma ustedes pueden accesar. em, para registrarse y les van a dar una constancia. Entonces, esas dos opciones son las que yo te doy, acercarte a la GENE a través de las asesorías archivísticas o bien hacer uso de la plataforma gratuita de capacitación y además coordinar, el área coordinadora de archivos tiene que dar toda la parte de capacitación. Ok, muchas gracias, licenciada. Y continuamos. Nos están llegando varias preguntas. Lizzy García vía Facebook. En el caso del registro civil, ¿cómo podemos dar de baja a los libros de registro? ¿De qué manera podría llevar los plazos de conservación? Pues registro civil es un tema muy delicado. Diría yo que hasta tiene que realizarse una valoración
muy pormenorizada para saber qué se pudiera dar de baja y qué no, qué tengo digitalizado y qué no, porque evidentemente casi todo lo que está a lo mejor en un registro civil pudiera considerarse histórico. Entonces, ahí sí tendrían que hacer una valoración, se tendría que juntar todo su grupo interdisciplinario para determinar los plazos de conservación, y una vez determinados los plazos de conservación y que estos se cumplan, bueno, pues entonces volver a hacer una valoración con la unidad productora para saber si esa documentación se puede ir a una transferencia secundaria por muestreo o se va para baja documental. De acuerdo, muchísimas gracias. Y continuamos. Ricardo Velasco, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder dar de baja? No, para poder dar de baja, sí, documentación en el archivo de concentración. El tiempo lo va a establecer tu catálogo de disposición documental. Es decir, el catálogo de disposición documental te va a decir 3 años en el archivo de trámite, 2 en el archivo de concentración y viceversa. Entonces, atendiendo esos plazos de conservación establecidos en el CADIDO, tú vas a poder dar de baja y siempre y cuando la documentación sea para baja documental, las vas a poder dar de baja del archivo de concentración, es decir, ya su destino final va a ser baja y en dado caso que sea histórica, bueno, pues una transferencia secundaria. Muchas gracias. Rosy Aguilar vía Facebook. En el contexto de estar en una zona cerca del mar, todo se oxida rápidamente. ¿Qué consejo me podría dar para que los materiales se puedan conservar mejor? Bueno, ahí sí, Mirza, ¿verdad? No, Mirza. Rosy No, Aguilar Rosy vía Aguilar. Facebook. Ok. Sí. Rosy, pues mira, ahí te invitaría a que realices una consulta a este Archivo General de la Nación para que específicamente un conservador te pueda dar qué medidas puedas tomar, y porque a lo mejor yo te pudiera decir, tienes que poner unos controles de humedad, o tienes que poner a lo mejor un clima, tiene que tener a cierta temperatura, pero es mejor que un especialista en conservación te dé esa, te dé esa información. Muchas gracias. Adalid Rodríguez vía Facebook. Dice, tengo expedientes que se integran con documentos físicos y electrónicos para cargarse en una plataforma tecnológica. Es decir, no son transaccionales aún. ¿Debe mantenerse ambos tipos de expedientes físicos y digitales? Bueno, son varias preguntas. No sé si quiera que las lea de corrido o nos vamos por esta primera. Nos vamos por la primera. Entonces dice que Que sí deben de mantenerse ambos sí. tipos de expedientes físicos y digitales. Sí, el soporte documental no es un impedimento para decidir su destino final o su tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a tratar igual un expediente físico como uno electrónico o como uno digital, ¿no? Va a estar sujeto también a plazos de conservación, va a estar sujeto también a una transferencia primaria y para un destino final, ¿no? Entonces, a lo mejor en un mismo expediente puedas tener documentación física y puedas tener documentación electrónica, tendrías un expediente híbrido. Si tienes 2 tipos de expediente, los 2 van a seguir la misma suerte y tienen que seguir los plazos de conservación establecidos en tu catálogo de disposición documental y su destino final también. Ok, y ahora dice, ¿en qué momento puedo destruir o prescindir si ya se transitó con la integración? Eso también te lo va a dar tu catálogo de disposición documental. Recordemos que el catálogo de disposición documental va a estar integrado por fichas de valoración documental. Estas fichas de valoración documental se hacen en conjunto con el grupo interdisciplinario y, derivado de una valoración, se va a determinar si cuántos años deben de permanecer en el archivo de trámite y cuántos en el archivo de concentración, y si esa documentación va para baja o va para transferencia secundaria. Entonces, digamos que el catálogo va a ser tu base. Si no tienes un catálogo, pues no pudieras determinar el destino final o la disposición documental que resguarda tu archivo. Ok, y continúan sus preguntas. Dice, ¿y si es aplicable cumpliendo para toda clase de archivos mediante plataformas tecnológicas la norma 151 y las de firmas electrónicas? Todas las normas oficiales mexicanas van a ser aplicables siempre y cuando, obviamente, pues sean de la materia, ¿verdad? Tenemos también una norma oficial mexicana en materia de archivo contable y gubernamental, que es aplicable en materia de archivos. Entonces ahí
sí tendremos que leer muy bien la NOM 151 y verificar si viene algo establecido en materia de archivos. Si viene algo establecido en materia de archivos, lo tendremos que tomar en cuenta y si no, pues no. Gracias, licenciada. Con esa persona ya terminaron sus preguntas. Ahora continúo. Bueno, Lidia Sánchez Tenorio pedía si se podía proporcionar en el chat la liga para acceder a la plataforma gratuita. Claro que sí, denme un segundo y ahorita se las comparto. Perfecto. Entonces, si no tiene inconveniente, continúo. Malúa Galibanes vía Facebook. Dice, ¿las sanciones las aplica el titular del archivo o los órganos internos de control? Recordemos que son los órganos internos de control para faltas administrativas no graves y para faltas administrativas graves el Tribunal de Justicia Administrativa de cada entidad federativa. Muy bien. Dice Lisette Pérez vía Facebook. En el caso de la documentación que su destino final es baja documental, la Ley General de Archivos menciona que se debe de mandar a la Comisión de Libros de Textos gratuitos, pero en estos últimos mencionan que si excede una tonelada podrán mandar por ellos. Se podrá triturar sin tener responsabilidad alguna derivado que no se cuenta con presupuesto para remitir al vecino estado en donde se encuentran las oficinas del CONALITEG. El artículo, la Ley General de Archivos fue reformada apenas en este año respecto a lo de CONALITEG. Entonces, me parece que únicamente es aplicatorio para la Administración Pública Federal y el Archivo General de la Nación va a trabajar en conjunto con CONALITEG, que es un proyecto que se tiene para determinar como que esta eliminación sea más rápida, ¿no? Y no conlleve tanto tiempo. Ok, continúo, licenciada. Elisa Cometa Ramírez Pacheco vía Facebook. ¿Hay algún instructivo o guía para realizar el PADA? Sí, tenemos un instructivo en el Archivo General de la Nación, que también lo pueden consultar en el apartado de normas archivísticas en la página oficial de la GN. Muy bien. Jesús. Ya Adelante, adelante. Ya les puse la liga de la plataforma de capacitación. Continúo. Jesús Cortés vía Facebook. ¿Qué necesitamos para que sea válido un archivo digital en el municipio? Para que sea válido un archivo digital, ¿a qué tipo de validez se refiere? No sé si nos pudiera ampliar un poquito su pregunta. Ok, bueno, esperemos nos pueda ampliar la pregunta. Y bueno, ya por último, al momento, Melchidek dice, en caso de tener únicamente el archivo en físico y no en digital, ¿qué procede? Sigue la misma suerte que un archivo físico. Todo el tratamiento documental lo tenemos que dar exactamente igual. Muy bien, licenciada Brenda, pues al momento han sido todas las preguntas. Hay muchos agradecimientos también en el chat. Me voy a permitir leer uno. Rosalba García, muchas gracias por la información. Muchas felicidades a la ponente. Por el momento ya son todas. Entonces, si no tuvieran más dudas y algún comentario, vamos a dar paso ya a nuestro cierre. A continuación voy a darle el uso de la voz nuevamente al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Gracias, yo. Buenas tardes. Pues ya lo saludé hace rato, amigos y amigas. La verdad es que siempre nos da mucho gusto que nos acompañen. Brenda, pues muchas preguntas, ¿no? No sé, hoy estuvo muy participativa la gente, cosa que nos da mucho gusto. Y de estas preguntas, ¿algo en particular tú destacas, Brenda? ¿Alguna de las inquietudes? Hay preguntas desde carácter normativo, operativo, por supuesto también sobre el tramo de responsabilidades, sobre los tramos de conservación. ¿Qué te parece como una reflexión final esta sesión, Brenda? Y las preguntas, sobre todo, donde están poniendo el centro, las preguntas que nos han hecho favor
tanto los amigos y amigas del Zoom como del Facebook. Que por cierto, también muchas gracias a toda la gente que nos sigue desde el Facebook, amigas. Como han visto, pues muchas preguntas las ponemos por acá en el chat, y a esas Brenda ya nos ha ayudado poniendo tanto la liga de capacitación como señalando la propia página del Archivo General de la Nación en lo relativo a normas archivísticas, donde podrán encontrar también ustedes estas guías del PADA que consultaban y demás ofrecimientos como el del conservador Variedades. Yo creo que también es quizás también aprovechar este momento para resaltar otro tipo de apoyos, de servicios que pueda brindar la EGN a los gobiernos municipales, como este que señalabas en su momento sobre el trabajo de los conservadores, porque también, como señalabas, entendiendo un poco las características de los gobiernos municipales y de la gente que se encarga del trabajo en los municipios sobre el archivo, pues siempre todo apoyo externo es bienvenido, ¿no? Y sabes que, Brenda, me hiciste recordar que en la sesión anterior también se referían a ese tema de las circunstancias de los archivos en los gobiernos municipales, y nos hacían una reflexión nuestros compañeros de la GENE, que no lo vieran como una zona de castigo, sino que nos cambiáramos como el chip a pensar que, por el contrario, somos los grandes responsables de conservar la memoria de la sociedad y en este caso de cada municipio, ¿no? Entonces, sobre esto, bueno, en general, Brenda, si quisieras ir haciendo un comentario final para ir cerrando también esta esplendida sesión que ha sido pues, muy prolífica. Muchas gracias también de antemano. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y sí me gustaría retomar un poquito lo que comentaban mis colegas de la GN en las sesiones pasadas. El área de archivos efectivamente no es un castigo, no es como que te mando al archivo porque ya no sé dónde ponerte. No, si nunca vean como zona de castigo los archivos, véanlo como una gran área de oportunidad, porque de los archivos se aprende muchísimo. A título personal les puedo decir que yo en formación soy abogada, pero nunca me hubiera imaginado todo el trabajo y tan minucioso que es el trabajo de archivos. Y aparte es estupendo, ¿no? Yo a veces hasta lo he pensado y digo, eso debería de ser una rama del derecho, ¿no? Porque realmente los archivos van ligados con la transparencia. Sin los archivos no podemos tener transparencia, y tenemos que ser muy conscientes que para nosotros estando del otro lado trabajando en los archivos, somos una pequeña, como se los dije al principio, somos una pequeña herramienta para garantizar un derecho humano. O sea, no seamos y no nos defraudemos a nosotros mismos como ciudadanos, porque, y como seres humanos, porque al final del día creo que esa prerrogativa que tenemos de acceso a la información pública, veraz, accesible, etcétera, tiene que a nosotros motivarnos para hacer un muy buen trabajo desde el otro lado. Y el área de archivos es preciosa, ¿no? Entonces no es un área de castigo, es algo muy bueno, es algo que a nosotros nos va a enseñar muchísimo, y vamos a conocer todo el esqueletito de las instituciones en donde trabajemos si estamos del área de archivos. Pues muchas gracias, Brenda. Nos has hecho recordar cómo estas pequeñas herramientas forman parte de algo pues, más grande, más relevante. Y yo reitero esta idea genial de este esquema que nos presentaste, porque finalmente los archivos son este elemento constitutivo de la memoria, vinculada al eje de la transparencia, como acaba de señalar Brenda, y que también contribuye a la salud pública, o al menos a la salud de las instituciones públicas. Y entonces, amigos, amigas, pues ahí tienen ustedes el eje de archivo, transparencia y anticorrupción. Y pues sin duda alguna, el tema de archivos es fundamental para lograr estos aspectos tan relevantes para la gestión pública, la vida de las administraciones y, por supuesto, para nuestra sociedad. Yo le quisiera agradecer por ello a Brenda Charlín Galván Juárez, su directora de Desarrollo Archivístico del Archivo General de la Nación, esta brillante exposición que nos acabas de brindar, Brenda, otorgar, Brenda, y por supuesto pues a las autoridades del Archivo General de la Nación que han hecho posible esta convocatoria, al doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del archivo, y a todo el equipo de la AGN que hace posible estas sesiones. Fíjense, amigos, amigas, esta es la segunda sesión
Tenemos 9 sesiones en el año del Archivo General de la Nación. Los invitamos para que nos acompañen. La próxima la tendremos el viernes 12 de mayo, implementación de los sistemas institucionales de archivos. En verdad apreciamos que nos hayan acompañado el día de hoy. En nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible esta transmisión, les apreciamos, agradecemos, esperamos que haya sido de gran utilidad esta conversación. Ahí están los datos adicionales que nos acaba de facilitar Brenda, y por supuesto cuenten ustedes con la prestación de esta brillante exposición. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.